Hermano, vamos a seguir con el estudio de los atributos de Dios. Eh, escuché escuché la semana pasada el estudio de la mutabilidad de Dios, estuvo bastante bueno, hermano Daniel, muy bueno. El hermano Daniel también comentaba de que para llegar a adorar a Dios tenemos que conocerlo, y es una realidad, tenemos que conocer a Dios para poder adorarlo. Esta vez vamos a estudiar la gracia de Dios. Para conocer la gracia de Dios, hermano, es necesario conocer nuestra condición. Hace 2 semanas salía de la casa de Gerson y ya estando afuera de su casa, salíamos muy de noche, mi esposa y yo, y saliendo se fue la luz. Pero pasó algo bastante característico, y es que las estrellas empezaron a verse más bonitas, porque no había luz. Y una de las características de las estrellas es que se necesitan oscuridad para que se puedan ver, porque del resto en el día no se van a poder ver. Y la única manera, asemejo esto con esto, porque la única manera de que nosotros podamos apreciar la gracia de Dios es saber qué tan oscuro estamos nosotros, o qué tan mal estamos nosotros. Del resto creo que no podríamos comprender lo que es la gracia de Dios. Necesitamos saber qué merecemos de parte de Dios, qué es lo que realmente merecemos justamente de parte de Dios. Mira, nosotros somos pecadores. Esto no son buenas noticias, más bien son noticias demasiado malas. Ser pecador es algo totalmente malo. A pesar de que el mundo quiere como que aprobar el pecado, para nosotros los creyentes el pecado es algo bastante malo. El pecado tiene como significado errar el blanco. Pero los teólogos van más allá y dicen que el pecado es una rebelión contra Dios, declararle la guerra. Es decirle, no estamos de acuerdo con lo que tú nos estás diciendo. Dicen que es una traición cósmica, es algo demasiado grande lo que se le está haciendo a Dios. Es una revelación eterna cuando un hombre peca. Estamos violando a su mandato. Y es Dios, el ser que estableció todo esto, su carácter, el ser más bueno, y que le ha hecho mucho bien a nosotros. ¿Qué merecemos por ser pecadores delante de Dios? La Biblia menciona de que somos hijos de ira. A los que no son creyentes, antes de ser creyentes, dice que son hijos de ira. También dice que son malditos, porque la Biblia dice que maldito todo aquel que no permanece en las obras de la ley para hacerlo. Cualquier persona que incumpla cualquier mandamiento cae bajo maldición. ¿Por qué? Porque el que cumpla los mandamientos vivirá, pero el que no simplemente merece morir. Fue el mandato también que le dio a Adán y a Eva. Si haces esto, morirás. Eso es lo que merecemos por el pecado, morir. La Biblia también menciona de que no hay justo ni aún uno. También menciona que nuestras obras para eso son como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque nuestras obras están manchadas con pecado. Cualquier obra, usted puede vender su casa y dárselo también aún a los pobres, y aún así estoy casi seguro que va a estar manchado por el pecado. Quizás lo vas a hacer por un poquito de vanagloria, por una satisfacción de conciencia, pero siempre metemos nuestras manos en lo que le corresponde a Dios. Ahí en el catecismo de Heidel, ¿verdad que se pronuncia? Menciona lo que son unas buenas obras. Y las buenas obras tienen que ver más que nada que sea 100% para la gloria de Dios y donde se aplique fe. Es muy raro que un hombre pueda cumplir una obra buena. Por eso que nuestras obras para Dios son como trapo de inmundicia, está contaminada por el pecado. La Biblia también declara de que el que no es creyente es un enemigo de Dios. También declara de que en un tiempo fuimos aborrecedores de Dios, no queríamos a Dios. Por eso quiero que tengan en su mente qué somos nosotros delante de Dios y qué merecemos de parte de Dios. Si me acompañan a leer las características de lo que no es un no creyente en Tito 3:3, yo lo leo, pero me siguen allí igual. Este es un poco de lo que éramos antes de ser creyentes. Dice, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Este es poco de lo que éramos antes. Y yo creo que también queda todavía un destello de muchas cosas. Estamos en un mundo caído. También yo creo que todos los que están aquí están de acuerdo de que somos así, ¿verdad? Antes de ser creyentes. Y que de otra forma también queda un poquito de ese remanente de hombre malo en nosotros.
La Biblia también describe que estamos en un mundo caído. Mira, esto no es para que sea así. Aún así hay una gracia común que restringe nuestra maldad. Pero si no hubieran leyes, créeme que nosotros haríamos todo lo que fuera posible para cumplir nuestros deseos. Lo que pasa es que hay una ley que restringe nuestra maldad. Esa gracia, lo que se denomina como una gracia común, evita que nosotros no nos comportemos como animales, que no racionamos. ¿Por qué? Porque si no hubieran leyes que controlen eso, o no hubieran empresas, cada quien haría todo lo posible para cumplir su deseo. Mataríamos, cometiéramos adulterio, porque no hay nada que controle eso. Los seres humanos somos muy malos, demasiado malos. Quizás tú dices, no creo que seamos tan malos. Yo te diría que quizás no te conoces bien. Hubo un profeta que se le acercó a un futuro rey y le iba precisamente a profetizar que iba a ser rey. Y el profeta llorando le dice, wow, vas a ser rey, pero cuando seas rey, lo que vas a hacer a mis hermanos, a lo de la nación. Cuando seas rey, vas a estrellar a los jóvenes contra las piedras y le vas a abrir el vientre a las mujeres embarazadas. Y ese futuro rey le respondió, no vale, ¿cómo crees tú que voy a hacer yo eso? No lo creía, yo, un perro muerto, ¿cómo va a llegar a ser rey y hacer lo que tú estás escribiendo? Pero bueno, cuando fue rey hizo precisamente eso. Tomó el poder y cumplió exactamente lo que le dijo el profeta. De igual manera, Pedro negó, antes de negar a Cristo, Cristo le dijo que le iba a negar. Y Pedro dijo, no, yo no te negaría. Si es posible, moriría. Y ciertamente lo negó. Porque así siempre el hombre no se conoce y no sabe lo que es capaz de ser. Un predicador decía que nosotros podemos ser como Hitler. Lo que pasa es que Dios mismo restringe nuestra maldad. Pero es así. Nosotros somos muy malos. Demasiado malos. Y quiero que ustedes puedan entender eso. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? De que el ser humano es así. Y no solamente porque lo digo yo, la misma Biblia lo dice. Ella dice que no es justo ni a un uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Merecemos justicia de parte de Dios por transgredir sus mandamientos. Eso es lo que es justo. Si Dios se levantara, me gusta dar este ejemplo, no es la primera vez que lo digo. Si Dios se levantara y dijera, búsquenme, sin Él mostrar gracia y ponernos en nuestro corazón esa búsqueda, nadie viene a Dios. Todo el mundo da la espalda y dice, no, Dios, no te vamos a buscar. Y sigue. Toda la humanidad entera es inclinada al mal, toda, nadie se salva. Si no fuera por la obra de misericordia de Dios en nuestros corazones, la humanidad entera da la espalda y le cierra la puerta en la cara a Dios. ¿Sería injusto si Dios le da la muerte a toda la humanidad? No. Daría justicia, porque eso es lo que nos merecemos. Dios levantó por misericordia crea al hombre y le dice, si peca vas a morir, es lo que dice Romano. La paga del pecado es muerte, es lo que dice Romano. Entonces, somos muy malos y Dios merece castigarnos. Eso es lo que es justo realmente. También hay un ejemplo de un hombre que se le murió un niño, y llega el predicador y le dice, ¿cómo Dios permite cosas horrendas? ¿Cómo permite que mi hijo muera? El hombre estaba muy enojado. Y eso hizo que el pastor también se enojara. Y el pastor le hizo otra pregunta. El predicador le preguntó al papá del niño, ¿y por qué no debió matar a tu niño? ¿Por qué Dios no tuvo que hacerlo? El predicador siguió y le dijo, entiendo un Dios santo matando a lo que no es santo. Si queremos librar el mundo de maldad, ¿sabe cuál sería la forma más rápida de hacerlo? Eliminando a la humanidad. Nosotros somos los propagadores de maldad. Cristo dijo que de nuestros corazones sale que el adulterio, los malos pensamientos, de la concupiscencia. O sea, salen de nosotros somos los que propagamos la maldad. Un Dios santo y bueno no puede tolerar la maldad. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Dios no tiene con vida a nosotros? Si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué no nos ejecutó o nos mató la primera vez que pecamos? Ya tuviéramos que estar muertos, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no mató a Adán y a Eva cuando ya le había advertido que si come del árbol iba a morir? Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No porque la gente muere o porque la gente sufre, es porque Dios no nos mata. Porque no hace justicia y elimina la maldad. Y sabemos que la maldad está en nosotros. O también otra pregunta.
¿Por qué pensamos que cada cosa buena que tenemos no las merecemos? También es bueno preguntarse eso. Nos estamos acostumbrando a vivir bien, pero no siempre es así. A través de los años siempre se demuestran cosas terribles. Hubieron guerras mundiales, y no solamente eso, hubieron guerras en muchos países. Hay enfermedades, pero aún en medio de todo, Dios no nos paga conforme a lo que nos merecemos. Por eso la pregunta correcta tiene que ser, no porque Dios permite que niños mueran ni todas esas cosas. La pregunta correcta tendría que ser, ¿porque Dios nos mantiene con vida? ¿O porque no nos mata cada vez que pecamos? Leamos Lucas 13. El versículo 1. Del 1 al 5. Lee. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Hay dos casos que sucedió aquí. El primer caso que dice que habían unos galileos cuya sangre Pilato mezcló con los sacrificios. Estaban unas personas adorando en el templo. Y llegó el ejército de Pilato y los mató dentro del templo. Ellos estaban haciendo sacrificios a Dios. Y llegó Pilato y entró en el templo y los mató. Eso era... eso tiene su nombre, se me olvidó. Pero eso era algo terrible. Era espantoso para cualquier persona espiritual. Primero pisar el templo y llegar y matar a las personas que estaban adorando a Dios. Entonces la sangre se mezcló con los sacrificios que estaban haciendo ellos. Y como que los discípulos estaban como que, ¿por qué Dios permite esto? ¿Cómo permite que unos malvados impíos entren y maten a esas personas? Y Cristo le dice, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que los otros galileos? ¿Y cuál es la respuesta también que él mismo da? Si no se arrepienten, perecerán igualmente. Esto fue un caso voluntario de las personas, pero también viene otro caso de unas personas que murieron porque se le cayó una torre encima, que es lo que viene. Dice, o aquellos 18 sobre las cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que son más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, perecerán igualmente. Eso es lo que se tiene. Muerte, hermano. La muerte por causa del pecado, ya sea que suceda un accidente, cosas que se escapan de la mano, como también cosas que pueden suceder, como una violencia. Eso es lo que tenemos, muerte. Nosotros nos revelamos nuestro pecado, es una revelación eterna que le hacemos a Dios. Entonces nosotros merecemos un castigo eterno. Por eso yo creo que el infierno es un lugar de tormento eterno. Porque no puede ser que tú te rebeles contra los mandamientos de un Dios eterno y solamente parezca con un sufrimiento y mueres. No, esto tiene que ser castigado. Te estás rebelando contra el Dios eterno. La humanidad tiene que morir, hermano. Entonces se levanta Dios y dice, ¿quién quiere ser salvo? Imagínense a toda la humanidad, no dejen a ninguno, hasta Adán tienen que incluir ahí. ¿Quién quiere ser salvo? Y nadie va a levantar la mano y va a venir a Dios. Eso es imposible. Se van y se dan la espalda a Dios. Si Dios lo mata a toda la humanidad es justicia, ¿cierto? Pero si Dios en su soberanía decide elegir a unos cuantos, ahí entramos en lo que significa gracia, un favor inmerecido. Eso es gracia. Es un favor que no merecemos y que Dios en su soberanía decidió dar. ¿Qué merecemos? Justicia. Pero van a ocurrir dos cosas. Él va a dar justicia a un grupo y a otro grupo va a dar gracia. Y le va a mostrar su salvación. Ya le leo un concepto de lo que es gracia. Denme un poquito de tiempo.
La gracia es el eterno y absoluto favor gratuito de Dios manifestado en conceder bendiciones espirituales y eternas a los culpables. Eso sería la gracia. Dios puede darnos justicia a todos y Él también quedaría bien, pero decidió mostrarle a un grupo gracia. Por eso el significado: darle un favor y concederle bendiciones eternas a un grupo que Él mismo escogió. Eso es gracia. Un favor inmerecido. Mira, según la Biblia, la gracia es siempre ejercida sobre sus elegidos. Nunca se menciona en la Biblia la gracia a toda la humanidad en general. No. Siempre se menciona, cuando se menciona la palabra gracia, se menciona a solamente los elegidos. Esa es la diferencia de la misericordia. Dios muestra misericordia a todo el mundo. Por lo menos hace que las estaciones del tiempo sigan funcionando, hace que los árboles sigan creciendo, que nos alimentemos, como que haya un orden. Eso es misericordia que Dios muestra a toda la humanidad. Pero cuando muestra gracia, lo hace solamente a sus escogidos. ¿Por qué? Porque gracia concede bendiciones eternas. La gracia también tiene que involucrar a lo que es la salvación. Dios decidió mostrar amor incondicional, buena voluntad y salvación. Eso es gracia. A ese escogido que, en vez de darle justicia, le muestra bondad incondicional, misericordia, buena voluntad y salvación. Entonces, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento no se menciona la gracia de Dios en relación con la humanidad general, solamente con sus escogidos. Mira, una característica de la gracia: Dios da gracia a aquellos que no tienen mérito y por dichas bendiciones no se les exige nada. Acompáñenme en Romanos 4:4. A el que lo tenga lo puede leer. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Exactamente. Entonces, una de las características de la gracia es que no tiene mérito y que por dicha y no se le exige nada por las bendiciones que Dios da. ¿Qué significa ese versículo? Que el salario se gana trabajando. El salario no se recibe como regalo. Lee nada más la partecita, la primera oración, tal. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Exactamente, más bien es una deuda. Porque si tú trabajas, el que te paga a ti tiene una deuda, ¿me entiendes? Y eso es una de las características de la gracia. No es algo que tú estás esperando, es algo que solamente Dios da. Tú no estás obrando. Dios no te exige nada por esa gracia. Otra característica es que también la gracia se da a las personas. Nosotros decimos, somos salvos por gracia, y es bien, pero tenemos que entender que la gracia se da justamente a las personas que no la merecen. Tú puedes mostrar gracia a cualquier persona, pero mostrarla a precisamente personas que no se merecen eso, sino todo lo opuesto. La gracia se da justamente a personas que merecen lo contrario, a personas indignas. Así muestra Dios gracia. La gracia de Dios es el favor de Dios hacia aquellos que claramente merecen ira y el castigo eterno de Dios. La gracia de Dios no se puede comprar, no se puede adquirir, no se puede ganar ni reclamar. Romanos 11:6. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Yo creo que Pablo fue uno de los que más habló acerca de la justificación por fe y a la fe por gracia, pues. Y lo contrario a la gracia son las obras. Ahí él pone dos cosas. Si es por obra, no puede ser por gracia. Y vuelve a decir la cosa como invertido. Léelo otra vez, hermano. Y si por obra, ya no es gracia. Exactamente. Si es por gracia, no es obra. Y si es por obra, no es gracia. Como que, ¿qué quieren ustedes? ¿Ser salvo por obra? Entonces no vas a ser salvo, porque la salvación es por gracia. No la vas a poder comprar, que tú vengas a Dios, Dios mío, dame gracia.
No, esa no es la característica de gracia. No la vas a poder adquirir como dame un lugar para buscarlo. No se puede ganar. Yo hice esto. No sé, los católicos decían que se caminaban la escalera de, eso tiene su nombre, la escalera, una escalera que estaba en Roma, y decía que por cada escalón tú podías salvar por una semana al muerto, algo así. No puede, la gracia no se puede, no. E incluso los católicos vendían indulgencia para liberar las almas del purgatorio. Tú no puedes comprar la gracia, ni tampoco reclamarla, exigirla, mucho menos. Porque si no, la gracia dejará de ser gracia, dice la Biblia. Hermano, mira, como conclusión tenemos, la gracia es eterna, también es gratuita, tú no tienes que trabajarla para ganarte, y la gracia es soberana. Es eterna, podemos buscarlo a través de la Biblia, ahorita lo hacemos, pero es eterna porque Dios la planificó desde mucho antes. Mira, hay 3 versículos para demostrarlo. 2 de Timoteo 1:9 para demostrar que la gracia es eterna. Otro que busque Romanos 3:24. 2 de Timoteo 1:9 y Romanos 3:24. Dice que Él nos salvó y llamó un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo cada vez que leo que Dios nos predestinó antes de todas las cosas, a mí me sorprende. Porque Dios ya había mostrado esa gracia con la humanidad. O sea, me gusta también cuando, como dice en Romanos, antes que nosotros hubiéramos nacido, sin hacer ni bien ni mal, Dios ya había mostrado gracia con la humanidad, o con sus elegidos. O sea, para que vean que no es por obra. Los que son elegidos, ya Dios la mostró antes de haber nacido. O sea, no es porque nosotros nos portemos bien, porque ya esa gracia ya los elegidos habían sido seleccionados. O sea, no fue por portarte bien que estás mostrando gracia. Entonces no es por obra. Es una elección soberana que hubo en la eternidad. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es el Cristo Jesús. Exactamente, mira. La semana antepasada yo hablé que Cristo, cuando estaba padeciendo en la cruz, dijo consumado es, está completo. No se necesita añadir nada para que esta gracia pueda llegar a nosotros. Dios la está dando. Entonces, entendemos que es eterna porque fue antes del principio de todas las cosas. Entendemos que es gratuita porque la palabra lo dice en lo que le dio la hermana Celeste. Y también es soberana. Como le expliqué, está ese grupo de personas que deciden darle la espalda a Dios y Dios decide seleccionar a esa persona y mostrarle gracia. ¿A quién selecciona Dios? En su soberanía le escoge. Y es así, mira, yo sé que es difícil entender esto y ustedes podrán decir, ¿cómo que Dios escoge a unas personas y otras no? Bueno, Él se reserva su derecho de escoger. Así mismo. Y la palabra misma dice como que, Pablo a veces no queriendo discutir acerca de esto, dice como que, no me pregunten. Yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Así mismo es. Y otros teólogos dicen también, como que cambiando la pregunta, no pregunten por qué aquellos no, sino pregúntense por qué ustedes sí. Esa es la pregunta correcta que tenemos que hacer. ¿Por qué Dios decidió salvarnos a nosotros? Bueno, la respuesta es, Dios se reserva su derecho de escoger. Soberanamente. Solamente hacemos esta gracia. Hermano, ¿cuál sería la aplicación a nosotros como creyentes de la gracia de Dios? Nosotros sabemos que a medida que nosotros mostramos favor a la gente se va a maravillar. Tú le muestras un favor a una persona y la gente se maravilla. Y dice, nos emociona y nos llegan a alabar. Ustedes son personas buenas. Muéstrale un favor a esa persona varias veces y él va a decir, no, tú eres una persona maravillosa y bondadosa. Pero en un tiempo no le muestres más bondad. La persona va a querer asumir de que tú vas a hacer el favor e incluso la va a exigir. Y lo mismo pasa con la gracia. Si le dije que la característica que la gracia no es algo por la cual tú tienes que obrar, es así como ese ejemplo que le estoy dando. ¿Qué significa? Que nosotros nos estamos acostumbrando a que Dios tenga misericordia y gracia con nosotros. Como le dije, ¿por qué Dios no nos mata? Porque no nos extermina de una vez. Porque Dios muestra misericordia y gracia. Y no, ¿cuál es la aplicación a nuestras vidas? Que de verdad vivamos como Dios demanda.
y no nos aprovechemos de esa gracia. No nos acostumbremos día tras día de que Dios es bueno y que despertamos y que nuestros hijos están bien o tenemos una buena economía, sonreímos, vemos colores. Entonces cuando sucede algo malo, oye Dios, ¿qué pasó? Porque según la Biblia, el día que tú empiezas a exigir gracia y misericordia, deja de ser gracia. Porque tú crees que estás trabajando para eso y tú no trabajas para eso. Dios solamente muestra gracia y es gratuito. ¿Qué merecemos de parte de Dios? Justicia. Un castigo eterno. Según la Biblia, estamos en un mundo caído. Y esto es para que se vea gris, no es para que los cielos se vean azules. Esto es para estar luchando por comida. Pero Dios dice que no se deja sin testimonio, sino que da alegría a los corazones. Pero para los creyentes tenemos gracia y vamos a ser salvos. Pero para los que no son creyentes, dicen que Dios está mostrando misericordia. Pero dice que por su corazón no arrepentido atesoran ira para el día de la ira. ¿Por qué? Porque Dios está mostrando misericordia y gracia, pero algún día va a mostrar justicia. Y toda persona que no se arrepiente, durante todo su tiempo de vida, están atesorando ira. Es como que están depositando en un banco esa ira, hasta que venga el justo juicio de Dios, y ahí va a ser el pago. Entonces, hermano, dos cosas va a aplicar Dios en el fin del tiempo. Y es justicia, y créeme que Dios va a ser adorado por justicia. Si ustedes leen Apocalipsis, lo que querían los santos es que Dios demostrara justicia sobre aquellos pecadores que se levantaron contra Dios. Dios, ¿por qué no los mata? Dicen la persona en Apocalipsis. Mata y venga los que se levantaron contra ti. Venga tus enemigos. Y Dios va a ser alabado por la gracia. Nosotros estamos en eso, creyendo que merecemos justicia y merecemos también morir, pero Dios demostró gracia. Espero que si hayan podido quedar un poco claro en cuanto a lo que es la gracia de Dios, hermano. ¿Sí? Ya. Oremos. Después de la oración tenemos el rey y después la predicación del hermano Daniel. Leemos la Biblia, cantamos a Dios y la predicación. Oremos. Señor, sé que merecemos justicia de tu parte, mi Señor. Sé que si pasan cosas malas en mi vida o en nuestras vidas, tú serías muy justo. Yo no merezco tener una buena esposa, no merezco tener una buena familia, no merezco ni ser cristiano, que tú me hayas tocado con tu bondad y conocer tus escrituras, venir aquí un domingo a llenarme de sabiduría, inteligencia, adorarte. Sé que ha sido por gracia, mi Señor. Estoy muy consciente de lo que merezco, por eso creo que me humillo delante de ti, mi Señor, de que estoy polvo, de que nada bueno que haya pasado en mi vida es porque yo lo haya trabajado, sino es porque tú has tenido misericordia de mí. Yo merezco el castigo eterno, mi Señor, pero tú estás inclinado a salvarme o a salvarnos. Quisiera ser digno de tu gracia, mi Señor. Quisiera ser digno del llamado que tú nos has hecho. Quisiera de verdad poder cumplir tus mandatos, ser obediente a lo que tú dictas. Y no buscando ganarme la salvación por lo que yo haga, sino como responderte, mi Señor, en el favor que tú nos has hecho. Quiero amarte como tú demandas, mi Señor, que tú seas lo primero, buscarte primeramente, amarte con toda la fuerza, con toda mi mente, con todo mi corazón. Sería bastante bueno, mi Señor. Perdóname porque me aprovecho o nos aprovechamos de esa gracia que tú nos das a diario. A veces me acostumbro a creer que todo lo bueno que sucede en mi vida es porque es así y listo. Pero no, mi Señor, sé que tú muestras gracia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.